Hola Maite, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, David? Muy bien, bienvenida a esta pequeña caja negra que hemos montado que intenta ser un espacio de sosiego en medio de la carrera que lleváis los cineastas y las cineastas, que es a veces frenética, ¿no? Así Tú es. das vibraciones de persona tranquila, pero no sé si es un espejismo No, yo soy muy tranquila. Así como me ves, estoy en rodaje, trato de siempre estar en este mood. en este mood, sí. Y una persona que ha estado 2 veces ya en la carrera del Oscar, y quién sabe si con esta película también, ¿cómo compatibiliza el frenesí de toda esa campaña con la tranquilidad interior? Es que yo hago documentales, entonces los documentales justamente necesitan mucha paciencia y tranquilidad, porque es mucho tiempo, estás frente a personas que en general están sufriendo y le están pasando cosas, y uno está pisando huevos y nunca sabes si vas a terminar la película o no la vas a terminar. Entonces, como si hay algo que hay que borrar y que los documentalistas no pueden tener, es ansiedad. Y yo creo que es como un gran aprendizaje para la vida y que si uno no lo tiene, no puede filmar, finalmente. ¿Mm? Quizá con los documentales más, pero en general estamos en un mundo rapidísimo, en un mundo en el que hacemos swipe y pasamos a lo siguiente. Y el propio cine es un proceso completamente contrario, es un proceso que pide parar y reflexión. ¿Tú con esto no estás un poco peleada con la idea de que todo se consuma tan rápido? Estoy un poco peleada y creo que esta película como que justo va un poco de eso. Estoy un poco peleada sobre todo con la necesidad actual de tener opinión de todo rápido. Y yo no la tengo. Entonces me siento como súper fuera a veces de poder hablar sobre la contingencia o poder hablar de ciertos temas, porque para mí como tener opinión es un proceso reflexivo que requiere tiempo, que requiere perspectiva, que requiere digerir. Y esos somos los documentalistas, como filmar y tener tiempo y perspectiva. Y justo en el caso de un hijo propio, que duró 4 años el proceso de filmación, como que yo partí desde un lugar, desde una mirada hacia el personaje, que fue cambiando. Y siento que después de 4 años recién tuve la perspectiva para no juzgar y para entender en profundidad lo que había pasado, quién era ella y su complejidad. Entonces creo que mi opinión del inicio es muy distinta a la que tengo hoy y que habría sido muy terrible tener que opinar y salir a hablar sobre ella inmediatamente. Entonces, con eso estoy conflictuada de la actualidad, del mundo hoy, digamos. Entiendo, entiendo. Es el caso de Alejandra Marín, una mujer mexicana que ocultó que el embarazo que había tenido y el hijo que había tenido o la hija que había tenido era falso, ¿no? Es curioso porque exploras en esta película sobre las formas del documental, sobre cómo el documental puede ser un documental sin serlo del todo. Y es curioso, digo, que tu juicio haya llegado después de la elección de la forma. Parece una elección previa, previa a tu juicio o a raíz de un juicio. Y no, ¿no? Primero fue la forma y después fue el juicio. Es súper interesante. Sí, porque, o sea, diría que fueron bastante cruzados. Lo que me pasó fue que yo la conocí y me contó una situación alucinante que era que una mujer que se había sentido muy presionada por ser madre, que había tenido muchas pérdidas y que desde esa presión decide fingir un embarazo frente a su familia y sus amigos sin decir que había tenido su tercera pérdida. Y finge un embarazo durante 5 meses. Y ahí yo, o sea, escuché esta historia. Primero no podía creer que fuera real y como lo extraordinario de los eventos. Y después como que surgió en mí la pregunta de por qué alguien necesita o finge un embarazo por 5 meses y cómo lo hizo. Y ahí también me pasó que eso ya había pasado hace 15 años y yo en general filmo el presente y fue como, ¿cómo lo hago para contar esos 15 años para atrás? Y fue siempre una duda y me puse a filmar su presente, que duró como, sí, 4 años más o menos. Y después de haber filmado todo, filmé la puesta en escena de su pasado, que era, que eso es lo interesante que tiene para mí la película, que la puesta en escena o la ficción o como lo queramos llamar, en realidad no es una ficción, es su visión subjetiva
sobre lo que pasó y es su relato. Y por eso para mí tiene sentido que sea como una recreación, porque en realidad no estoy recreando un hecho, estoy recreando como ella lo cuenta, estoy recreando lo que yo escuché y lo que yo creí por mucho tiempo, desde una manera muy idealizada que Claro. fue ella. Y después ella choca con la realidad, yo también, y ahí entra como el documental más tradicional en su forma, con entrevistas, seguimiento, archivos. Sí. Claro, es que el orden de los factores es muy importante aquí, porque tú misma dices que la parte dramatizada es la parte que corresponde con el relato, que no solo creíste tú, sino que creyó el público, que creyó su familia, que creyó todo el mundo. Y después la investigación, la parte thriller del documental es la que se encarga de cuestionar la primera parte, ¿no? Y son 15 años de la vida de un personaje, o sea, desde que parte la película hasta que termina, es como un recorrido de 15 años donde en el final de la película esa persona no es para nada la misma que la que vimos al inicio. Se llaman igual, pero como que ni ella se reconoce. Muy interesante. Y nuestra mirada es la misma, claro. No, por eso te digo como lo del juicio, como que necesitas que pase el tiempo para poder profundizar esa mirada, porque en el fondo ella cometió un error gigante y causó mucho daño, pero al final de la película, y con todo eso, yo también cuando me di cuenta, para no spoilearla, pero del error que había cometido, como que me distancié, pero después también entendí por qué pasó lo que pasó y entendí el contexto social y empaticé con ella desde el entorno y de todo lo que le había pasado y entendí ese sufrimiento y me conecté profundamente, pero como que tuve que hacer el viaje completo para volver a conectarme, sí. No, es muy interesante. ¿Qué estás haciendo, Juan? Mis padres se han separado. Y estamos con él en la casa. Pues sí, ha venido con su novia también. ¿La pelirroja? ¡Qué cabrón! A lo mejor tu único hijo quiere pasar las vacaciones tranquilo con tu novia, solas. Hasta llegar a este punto, a esta película, Maite, en tu carrera, que ya tiene unos cuantos años, aunque eres insultantemente joven, has hecho de todo. Has hecho sonido, fotografía, montaje, guión, dirección, por supuesto, incluso crítica, porque llegaste a estudiar comunicación social, si no me equivoco. Y llegó un punto en tu carrera, con las dos películas además nominadas al Oscar, con La gente topo y con La memoria infinita, en el que tu carrera dio un salto. La mirada sobre ti también, hablando de miradas y de juicios, cambió. ¿Recuerdas ese punto, el punto de inflexión, el punto en el que dijiste, ahora mi carrera está en otro nivel y puedo hacer esto para trabajar más tranquila, para dedicarme a esto con más sosiego, para que mis procesos de documental, que son largos, tengan su cadencia? Sí, yo creo que, a ver, tampoco he hecho tan de todo, como que yo te diría que principalmente he sido documentalista en mi carrera, pero yo creo que, claro, me pasa mucho que me dicen eso, como que tu carrera cambió con tal peli, con El agente topo, con La memoria, pero yo concibo las carreras, la mía y la de todos, como, como que una película fue llevando a la otra como pasito a pasito, o sea, como que El agente topo no habría llegado donde estaba sin todas las películas anteriores, y como con cada una fui aprendiendo algo y me fui como cineasta atreviendo a otra cosa distinta y también como en objetivos de producción, como que yo tengo mi empresa con mi socia y somos puras mujeres las que trabajamos ahí, todas como que nos fuimos, como que con cada película vamos planteándonos como dónde queremos llegar, cómo la queremos hacer, y como desafíos nuevos y como vamos extendiendo la barrera. Entonces yo te diría que es como un camino de 15 años donde entre todas fuimos diciendo ya, ¿qué queremos con esta? ¿Qué queremos con esta? Y así lo fuimos logrando, como que siento que nada pasa de la noche a la mañana en ese sentido. Y hay en ti, ahora que tienes la mirada atenta sobre tu carrera y la de tu compañía, ¿hay en ti algún tipo de objetivo que trascienda lo meramente artístico? Es decir, al elegir una película piensas, bueno, voy a hacer la película que quiera hacer, pero voy a también aprovechar para decir cosas que creo que deben ser dichas.
Yo creo que siempre parto desde la temática. Em, como que mis intereses siempre parten en de qué quiero hablar, qué tiene sentido para mí poner en agenda de discusión hoy y qué temas a mí me rondan, como más que la historia o más que la forma. De ahí surge todo lo demás y para mí la forma es clave, pero creo que siempre, o los objetivos de producción, pero siempre partimos desde un interés temático. Como es importante hablar de esto. Descartamos un montón de historias que investigamos también justamente por eso, porque es como que decimos, no estamos tan de acuerdo éticamente con este tema, o ya está súper trabajado, o no estamos viendo una nueva perspectiva, y tratamos de entender también a nivel no solo de Chile, sino que del resto del mundo, cuánto impactaría esta temática. Como creo que ese es mi objetivo, como generar espacios de conversación. No sé si el cine va a cambiar el mundo, pero creo que sí va a poner conversaciones sobre la mesa que me parecen trascendentales. De hecho, sales de Chile, vas a México a contar esta historia que habla de una mujer y de la presión social que sufrió hace 15 años, o 16, 17 años, pero que las presiones siguen vigentes ahora. Tú como mujer feminista, que sé que eres, ¿en qué punto ves el feminismo en este momento? Yo creo que el feminismo está en constante evolución y creo que todavía como las mujeres y el movimiento tenemos una deuda gigante en el espacio de lo doméstico. Creo que, como que hay una conquista que no se ha logrado y que sigue siendo como una gran brecha de género, la carga mental de las mujeres versus los hombres. No solo los cuidados, sino la organización de los cuidados. Sí, como administrativamente yo te diría nos toma el 80% del tiempo, no solo cuidar, es como pensar cómo se va a resolver. ¿Qué se come mañana en esta casa, ¿no? Sí, y hay unos test de carga mental que si uno te fijas cómo lo hace en todas las casas, es muy desigual, como que no tiene que ver solo con dividirse las tareas, como, eso no está resuelto y como que todavía tenemos muchos desafíos en ese sentido, y esta película también me ha permitido ver que todavía también tenemos muchos desafíos en torno a la pregunta sobre la maternidad, como que todavía en todos lados las mujeres les siguen preguntando si quieren tener hijos, entonces sin quererlo no nos damos cuenta cómo vamos generando pequeñas presiones inconscientes sobre las mujeres y sobre el deseo maternal. Esta película es de Netflix, que eso tiene, supongo, aspectos muy positivos y otros más controvertidos. Los positivos están claros, va a tener acceso a la película una audiencia de millones de personas. Si la película avanza en la carrera al Oscar, por ejemplo, va a tener una manta de recursos impresionante, pero la pelea de muchos directores y directoras es que la película se vea en cines, ¿no?, cuando Netflix la financia. En este caso, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido negociación tuya con Netflix? ¿Cómo ha sido la relación? Yo creo que, yo estoy muy agradecida a esta película porque es una película muy grande para hacer un documental. Digo, como tiene un presupuesto muy, muy grande porque tiene 1 hora de ficción. Entonces, como un documental con cualquier fondo público sería impensada. Estoy muy agradecida porque Netflix se atrevió a jugar con el género y a darme todas las libertades creativas. Yo llegué a presentar esto, así como es 1 hora de ficción y 1 hora de documental, y agradezco que se la jugaran por una forma que no es la habitual en ninguna plataforma. Entonces, estoy muy agradecida de eso. Y esta película he tenido la suerte de que has hecho un recorrido de festivales enorme y que siguen muchos festivales en el semestre. Entonces, para mí eso es una forma de estar en salas. Igual se va a estrenar en 3 países en sala. Y de ahí, claro, los números que hace la plataforma, como que yo he ido aprendiendo también cuando me ponen los números versus los números que hacen mis películas en salas, como es abismante la diferencia. Entonces, lo frustrante para uno como director es que como que la sala ves la temperatura de la película, tienes los conversatorios, entiendes qué pasa con el público, pero por otro lado a mí también me lo dan eso me lo dan los festivales. Entonces, como que creo que tengo este diálogo contigo, como tengo la posibilidad de entender la película en esas conversaciones, y además tengo la masividad de la plataforma. Entonces, en este caso, como que lo agradezco para esta película. Sí. ¿Qué estás haciendo, Juan?
Mis padres se han separado. Y estamos con él en la casa. Pues sí, ha venido con su novia también. ¿La pelirroja? ¡Qué cabrón! A lo mejor tu único hijo quiere pasar las vacaciones tranquilo con su novia, solas. Fíjate que creo que antes de la pandemia, alimentado por esa controversia de si Netflix iba al Festival de Cannes o no, había un consenso sobre la protección a toda costa de las salas de cine y que después de la pandemia, también a causa del encierro, ese viento está cambiando y muchos cineastas y muchas cinéfilas que evidentemente prefieren ver las películas en salas, ahora prefieren que se hagan películas. Ese es el bien mayor, que se hagan películas. Totalmente, es lo que te digo, es como esta película era impensada en otro contexto, o sea, era impensada con un presupuesto independiente. Entonces, como lo agradezco. Y también otra cosa importante de la pandemia, que siendo documentalista, tú antes le preguntabas a un público masivo si habían visto un documental y nadie veía documentales. Y siento que en la pandemia la gente empezó a diversificar sus gustos y las cosas que veían, y hay un consumo de documental mucho mayor que hace 5 años, como a nivel masivo. Entonces, eso también se lo agradezco a las plataformas, porque los cineastas no lo estamos logrando en la sala de cine con el género documental sobre todo. Uno de los objetivos de Equinótico, de nuestro medio, es utilizar esta lengua común que tenemos para contribuir a que seamos también una zona común y que el cine circule y las coproducciones circulen. Esto no es fácil, no ha resultado fácil en los últimos años, hay muchas trabas. ¿Qué intuyes que se puede hacer? ¿Qué pasos adelante intuyes que se pueden dar para que esto mejore? Para que Chile y España, aunque Chile ahora tenga una situación complicada políticamente, o México y España, o México y Chile, sean un territorio común. Ay, qué difícil de preguntar. Bueno, precisamente como fomento a la cultura, que Chile en este momento lo tiene complicado. Y al mismo tiempo creo que sigue siendo un desafío gigante a nivel latino y a nivel de todos los países de habla hispana, como difundir nuestras películas del mismo idioma. Como en Chile es muy difícil ver películas latinas o españolas, como que al final empezamos a ver solo las de nuestro país y no las de la región. Entonces yo creo que necesitamos sobre todo distribuidores que se atrevan a promover el cine que es en el mismo idioma finalmente, y que tenemos todo en común, como que son películas que van a funcionar igual de bien en cualquiera de los países. Entonces como que siento que no hemos logrado entendernos como región, que seguimos como entendiéndonos en la distribución como países individuales, y creo que ahí como que hay un desafío como de comprar regional y trabajar las películas a nivel regional que todavía no pasa. Totalmente. Estamos yendo ya hacia el final de la conversación y me gustaría acabar donde hemos empezado, con la carrera al Oscar. En este punto no sabemos lo que va a ocurrir porque es muy pronto en el año cuando grabamos esta entrevista, pero tus precedentes son de éxito. ¿Qué te asusta de volver a emprender ese camino? En plan de, he estado aquí y no sé si quiero volver a estar. ¿Y qué te ilusiona o con qué aprendizajes irías al nuevo camino? No, yo te diría que nada me asusta, como que tengo mucha cautela con las campañas de premios, porque siento que suena una tómbola. Como me acuerdo la última con La Memoria Infinita, el día antes de la nominación, que yo estaba en Sundance y había estado haciendo campaña con 15 películas que estaban en el shortlist, y había estado todo el año viajando con ellos, y eran películas increíbles, y todos habían hecho exactamente lo mismo que yo, y era tanto el trabajo, y es tan ingrato que queden 5, y para mí ya eso es un Oscar, o sea, eso ya es un premio enorme, como que el premio en sí mismo no importa, es quedar ahí, pero es como, ese es mi aprendizaje. Entonces ya lo vivo con mucha tranquilidad, porque realmente siento que es una tómbola en el sentido, como te digo, es como todos lo dimos todo, viajamos un año, como es como abstracto finalmente, como quién queda y quién no. Entonces como que siento que he tenido la suerte de estar ahí, de que las películas hayan llegado ahí. No todas mis películas van a llegar, ojalá alguna vuelva a estar, pero como que no lo veo, o
sea, no lo vivo como con esa ansiedad porque es muy frustrante, sí. Las directoras y directores con los que hemos hablado hablan casi de un viaje lisérgico, porque hay días que no sabes en qué país estás. Ah, no, yo ese año no sabía nada, no sabía ni qué hora era, ni cómo me llamaba, ni qué país estaba, como solo sabía de lo que hablaba de la película, pero sí, es muy frenético. Pero debe ser bonito, ¿no? Ver cómo conectan las diferentes audiencias en foros de Sí, Londres, es en muy Los Ángeles. precioso lo universal de las películas, como eso, cuando una película funciona, te das cuenta que puede estar en China y son las mismas preguntas y la gente se conecta igual, como y eso es lo lindo de las carreras de premios, creo, como que te dan la posibilidad de ver la película con distintas audiencias y de entenderlo profundamente lo global que es el cine, como que uno no trabaja para su país, sino que estás trabajando para todos. Por eso te decía antes como lo de las preguntas, como que al final, como me interesan las discusiones temáticas, es como que discusión quiero que se genere como a nivel global. Sí, ¿Está ya plantada la siguiente semilla o todavía no? sí, ahí estoy siempre investigando. Bueno, pues a regarla bien, Muchas para que gracias. crezca. Maite Alberdi, un placer. Un gusto. Suerte muchas con la gracias. película.